Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿estamos bien? Muy bien, hoy damos inicio a la unidad 3. Vamos a hablar de las teorías antropológicas a lo largo del tiempo. Entonces, en esta ocasión vamos a introducir con la teoría más conocida quizás, que es el evolucionismo, que tiene su postulado y también, como toda teoría, tiene sus observaciones. Como ustedes también estudiantes van a poder entender si estamos de acuerdo o no con lo que nos plantea, especialmente algunos autores que se inician con esto. Entonces, la primera parte, la introductoria, vamos a decir que como toda ciencia también tiene la antropología en cuanto a su enfoque y en cuanto a teoría que aplica. Evidentemente, tienen también los pioneros, conocidos como padres o madres, incluso abuelos, en el sentido de la investigación. En este caso tenemos a Morgan, Taylor, que también ya habíamos hablado con el tema de cultura. Está Framboas, Malinowski. También esos citados son los considerados padres. Y las consideradas madres está Ruth Benedict y Margaret Mead, que también es lo más conocido. Entonces algunos de estos podemos decir incluso que son más antiguos, entonces se le considera también en el mundo de la nomenclatura de la investigación como los abuelos. Si bien también, por ejemplo, Framboas va a gestionar o desarrollar una escuela totalmente diferente, incluso se puede entender como la crítica al evolucionismo. Y él también fue el propulsor o el progenitor intelectual de Margaret Mead y también Benedict, que fueron sus estudiantes. Siguieron sus pasos, quizás van a agregar algunos aspectos más del que el profesor también ha manifestado, porque siempre está esa posibilidad, por ejemplo, de decir o investigar o tener la posibilidad de algo más. Todo esto ocurre dentro del siglo XIX y XX, que vamos a ver también nosotros más adelante. La parte que introduce el autor, Kotak, como siempre, nos dice: mi meta en el resto de este capítulo es sondear las principales perspectivas teóricas que han caracterizado a la antropología en la segunda mitad del siglo XIX. También recordando que es la época que le corresponde a la antropología en cuanto a su desarrollo en los primeros tiempos. Eh, Mencionar nuevamente a Morgan y Taylor, como también ubicarle dentro del contexto lo que podemos denominar desde hoy la antropología temprana. Entonces es importante tener en cuenta que la antropología no es una ciencia muy antigua. Estamos hablando ya del siglo XIX, su aparición y su desarrollo y su estado académico dentro de la universidad también, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es lo que se ha marcado con su mayor presencia. Entonces el comienzo del siglo XX ha sido también testigo de varias reacciones al evolucionismo del siglo XIX. Porque primero aparece la propuesta de la teoría evolucionista con Darwin, cuando escribe el libro El origen de las especies, y a partir de ahí es como que todos los investigadores también toman o tienen la posibilidad, bueno, de leer, releer y también asumir una postura que pueda ser diferente. En Gran Bretaña, también funcionalistas como Malinowski y
Rack y Brown abandonaron el historicismo especulativo de los evolucionistas en favor de estudios de sociedades vivas contemporáneas. O sea que se van a los lugares a hacer su trabajo de investigación. O sea que uno podía dejar ya el libro porque tiene también la posibilidad de hacer su trabajo de campo como corresponde. La era de la etnografía, vamos a decirle. Y estos casos no tienen presupuesto alto, entonces con un proyecto así bien definido, estaban en condiciones de publicar libros a partir de lo que ellos mismos han hecho en cuanto a investigación. En Estados Unidos, Boas y sus seguidores rechazaron la búsqueda de etapas evolutivas, pero a él nosotros lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Entonces es una escuela totalmente independiente y por supuesto el enfoque también que va a tener va a ser diferente. Entonces funcionalistas y boasianos por igual vieron a la cultura como integrada y estructurada. Ya lo califican de manera diferente. No es como el evolucionista lo va a entender que todo es unilineal, no hay posibilidad que sea diferente al ser humano, sino una sola línea en cuanto al proceso de formación y también darle destaque el hecho de que los momentos, así como las etapas también que precedieron hasta llegar a lo que se llama civilización. Entonces la civilización va a ocurrir, o sea, va a coincidir con un fenómeno muy importante que se llama la aparición de la escritura. O sea, la escritura es sinónimo de civilización porque ya se puede escribir y el hecho de escribir significa que ya se puede también recopilar dentro de un documento lo que va a servir más adelante para generaciones venideras. Entonces, los funcionalistas en especial observaron a la sociedad como sistema en lo que varias partes trabajaban en conjunto para mantener el todo. O sea que esa manera de entender la relación entre el todo y las partes en su relación al todo. La sociedad no integrada, entonces, eh, como su nombre indica también, funcionalista, porque cumple ciertos requerimientos específicos también para que esto pueda llamarse sociedad dentro de la dinámica que requiere. Hacia mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y el colapso del colonialismo, se reavivó el interés por el cambio, incluidos nuevos enfoques evolutivos. También tener en cuenta que los antropólogos han hecho labores muy significativas en la Segunda Guerra Mundial. El tema de conocer, ¿no?, los grupos, y generalmente eran contratados por el gobierno también para acompañar al ejército. ¿Por qué? Porque le permitía a los militares, los que están en el campo de combate, conocer al otro que en cuanto a su cultura. Porque en cuanto a la cultura, entonces uno también va a plantear cierta estrategia que pueden ser reveladores en el momento también de tomar decisiones de los ataques que tiene sentido en el tema de la guerra. Otros antropólogos se concentraron en la base simbólica y la naturaleza de la cultura y usaron enfoques simbólicos e interpretativos también que en el siglo XX se desarrolla todo para descubrir símbolos y significados estructurados. Justamente eso, el hecho de descifrar ciertos códigos, también ellos apoyaron a su país en una contienda importante, así como lo ha sido también la Segunda Guerra Mundial. O sea, quiere decir que la figura o la función del antropólogo no solamente se detiene en hacer trabajo etnográfico, sino también hacer trabajo incluso de asesoría. ¿Por qué? Porque se basa también en su trabajo de investigación que le permite orientar al otro en cuanto a su toma de decisiones. Hacia la década de los 80, los antropólogos tenían más interés por la relación entre cultura e individuo y el papel de la acción, la expresión o el concepto también que se va a generar acá, que es la agencia, en la transformación de la cultura o el hecho de hacer.
eh, o sea, la agencia, la labor, lo que uno pueda cumplir como acción humana. También hubo un resurgimiento de los enfoques históricos, incluido lo que veían las culturas locales en relación con el colonialismo del sistema mundial. Esa relación que hay entre los países que conquistan y los países conquistados. La historia, al menos cultural, que en su mayor parte nosotros manejamos, son contadas por los conquistadores. Ahora, una historia, bueno, también contada por por la cultura local o la cultura étnica, como habíamos visto en clase anterior, es lo que también se trataba de congeniar y tratar de comparar y equilibrar con lo que pueda realizar, hacerlo el enfoque ético o el enfoque científico de la investigación o el enfoque externo de la investigación. La antropología contemporánea está marcada por una creciente especialización con base en temas e identidades especiales, porque surge también la necesidad, surge la posibilidad y la opción también de muchos antropólogos, por ejemplo, en profundizar su estudio, también para que sea de una manera mucho más abarcante y holística, como también dice el concepto. Sin embargo, la visión boasiana de la antropología como una disciplina de 4 subcampos que también desde el principio estamos estudiando: la biológica, la arqueológica, cultural y lingüística. En cuanto a eso, no hubo cambio y su acercamiento y desarrollo dentro de las universidades. Recordar nuevamente que la antropología desde el principio se ha enseñado, pero en la educación superior. Hace, o sea, que menos tiempo en que también eso ha descendido en la educación media, bueno, en nuestro caso. Como en Paraguay también se enseña antropología cultural en nivel medio. La primera teoría dentro de lo que significa el siglo XIX es el evolucionismo. Esto aparece con el libro llamado El origen de las especies de Charles Darwin, que fue publicado en el año 1859, que ustedes seguro lo conocen, ¿verdad? Y que ha hecho, o que ha representado una evolución, una revolución importante dentro del proceso también de las orientaciones de la investigación en todo sentido. Si bien para ahora no es la respuesta, pero para ese momento era algo muy importante esta publicación. Entonces, Darwin como protagonista influye también en muchos campos. Si bien no es la primera vez que se usa la palabra evolucionista, porque antes también en otro campo, o área del saber, como la filosofía, por ejemplo, positivista, ya se había utilizado este concepto. Y el evolucionismo tiene postulados o pensamientos que podemos mencionar entre lo que encontramos la afirmación de que existía una unidad psíquica y biológica fundamental de la especie humana. O sea que entre los seres humanos todos somos iguales, no hay ninguna condición que pueda permitirnos pensar que somos diferentes. Entonces, todo lo que habitamos en este o sea, el planeta que se llama Tierra, entonces las cualidades son idénticas. Entonces, la unidad biológica y psicológica de la especie humana no era una idea aceptada por todos los intelectuales de aquel entonces. O sea, son también conceptos que se va construyendo en cuanto a su definición. Por ejemplo, la palabra raza, que hoy día ya no es recomendable su uso. Ahí se podía creer lo que era un concepto bastante válido para su uso y aplicación, y que también le podía ayudar incluso al ser humano a marcar esa diferencia con los otro tipo de seres, ¿verdad? Y en cuanto a evolución, también el tema de salvajismo, barbarie, civilización, por las características de sus labores, el ser humano también, o el investigador, lo ha venido
poniéndole el nombre. Entonces, evolucionistas cuestionaron esta ¿Y idea. cómo se dice ahora, profe? ¿Cómo se dice ahora? Cultura, Ah, cultura. ya, ya, ya. ¿Recuerdan ustedes que antes se festejaba el día de la raza, 12 de octubre? Sí, Y que se sacó eso, eso del mapa, se mm, sacó del calendario ahora. y en un momento se había propuesto la palabra hispanidad, por ejemplo. Pero también se puede decir, por ejemplo, el Día de las Culturas, esa integración cultural que hoy día se propone como... ¿Por qué no raza? Porque raza significa que hay categorías. Y por lo menos lo que se tiene que dar a entender es lo que entre los seres humanos no tiene que haber categorías. Solamente somos diferentes. A ver, Diana. Profe, y ese tema de Hitler, por ejemplo, la raza aria, o sea, ¿por qué él quería, tipo, armar una raza así que no existe, que lo que le pasaba, no sé? Y él, no sé, quería matar a los judíos y eso, o por su Sí. raza aria. Justamente porque él no era de la misma interpretación de lo que nosotros podamos desde hoy lo enseñar en antropología. Si bien la antropología incursiona final del siglo XX y con mayor fuerza en el siglo XX, ahora nosotros en el siglo XXI podemos decir eso. Como todo término, concepto, tuvo que recorrerlo un espacio importante para que también sea conocido primero y en segunda instancia ser aceptado en cuanto a los alcances que semánticamente también se le quiere dar. Y sabemos también la intención de, así como personas como Hitler, no, si él no se mantenía en esa postura de que hay una raza superior, entonces tampoco llevaría a cabo su campaña, ¿verdad? En cuanto al, primero, el hecho de creer lo que es su raza, lo que no podemos decir cultura, es superior, evidentemente tiene que haber una referencia con qué está comparando eso. Y usa como criterio al diferente, pero no solamente físico, sino al diferente en todos los sentidos. O sea que el diferente en un sentido antropológico para él era en una condición inferior y por lo tanto tiene que desaparecer. Y su sistema de exterminio usted ya maneja mejor que nadie. O sea que son políticas también de cualquier poder que se pueda manifestar, lo puede usar como un criterio de que solamente van a sobrevivir lo que él al menos grafica como válido. Que antropológicamente eso no una cuestión inadmisible. Lo que en la historia al menos se nos cuenta, nosotros no, tampoco podemos decirlo así mismo fue porque no hemos sido testigos en forma presencial. Pero lo que se cuenta va a estar muy cerca de lo que corresponde, porque hay también registros así muy elocuentes que es muy difícil de contradecir. Pero la idea viene un poquito más de hacia atrás, ¿verdad? Con Nietzsche, y otros pensadores que podían sembrar esa ideología y los lectores asiduos así, entonces, y tienen la posibilidad y alimentado con otros elementos, esto, así como el odio, por ejemplo, entonces sí se puede dar o llevarse a cabo. Pero nosotros desde la antropología no podemos tampoco juzgar, pero podemos proponer ciertos conceptos, así como la cultura, la hermandad, la ética, la diferenciación social, pero en ningún sentido pensar que esa diferenciación social pueda conducir a criterios como para entender que un grupo va a ser superior o el otro va a ser... O sea que cuando uno dice inferior, también, así como habíamos hablado en clase, automáticamente entonces, si uno se siente inferior, el otro también lo vemos como alguien superior. Entonces acá la cuestión biológica, esa cuestión unilineal, sería como el primer postulado del evolucionismo. Después tenemos el postulado
eh, trata de dar cuenta del segundo postulado de la variedad social y cultural de los grupos humanos. Planteado de esta variación es la expresión de diferentes fases o etapas de la evolución social. Acá entonces, como lo mencionaba, va a haber momentos: el salvajismo, barbarie, civilización, una clasificación que ha realizado Morgan, que desde la lectura nuestra del siglo XXI o el siglo XX incluso, esto ya no era bien visto, porque también puede ser el signo de discriminación o simplemente que él no consideró todas las partes. Algunos se quedaron en el salvajismo, otros grupos se quedaron en barbarie, otros civilización. Y acá, como vamos a ver enseguida, pues no puede haber salto uno a otro. Por ejemplo, de un salvajismo no podemos pasar a una civilización. Entonces, Tiene un proceso. tiene un proceso. O sea, tiene un proceso. Necesariamente, por ejemplo, el salvajismo tenemos que pasar a la barbarie y de la barbarie a la civilización. ¿Cómo Morgan determina eso? A partir de las actividades que podía llegar a realizar cada cultura. Entonces vamos a verlo, qué tenía que hacer para ubicarse en una barbarie superior, ¿no? O cómo se llega a la civilización, como ya hemos mencionado. Entonces son fases que él, al menos de acuerdo a la característica que también la historia le puede ofrecer, lo iba ubicando en cuanto a la actividad del ser humano. Y un tercer postulado, estos pensadores evolucionistas del siglo XIX, consiste en plantear que todos los grupos humanos, sin excepción, transitan el mismo camino, y aunque algunos lo hayan hecho más rápido que los otros, pero todos llegarían a la misma fase de la evolución tarde o temprano, lo que decíamos recién. Entonces, ningún grupo podía saltar una etapa. O sea que necesariamente tenía que hacerlo esa etapa si quería pasar. O si está pues, en la siguiente etapa, quiere decir que ya pasó por las anteriores. En realidad él pone 3 etapas. Lo primero entonces va a ser los salvajes. Y esa misma expresión salvaje también para la especie humana ya no es compatible. Ya no es más un término aceptado en el siglo XXI desde la visión antropológica. Y un cuarto postulado en el que todos los grupos humanos inventan o descubren por sí mismos, en el momento adecuado, las técnicas, prácticas, relaciones, costumbres e ideas. Ahí ya hay artefactos, hay, vamos a decirle, martillo, hay, por ejemplo, lo que se llaman prótesis, porque el ser humano, si no alcanza por ejemplo, una fruta que está muy alta, entonces va a cortar una rama de árbol, le va a poner un gancho y así como para usar lo que en antropología se le dice prótesis. Como no puede romper con la mano, entonces va a crear un martillo, que en principio podría ser una piedra, pero siempre va mejorando un poquito su técnica. Que el ser humano también se propuso, por ejemplo, con el tiempo en realizar trabajo menos forzoso. El ser humano no se capacita para trabajar más duro, sino para realizar labores de manera más sencilla y que al mismo tiempo también eso pueda significar un progreso. Entonces, en la medida en lo que uno estudia, hoy día podemos decir en la universidad, no estudia para trabajar así más, ni para usar mayormente la fuerza, sino es para mejorar su técnica y con en menos tiempo también, si hablamos en términos económicos, lo pueda también ganar más. Y hay un quinto postulado, concibe la evolución como el paso de forma más simple a una más compleja, que también en cuanto al modelo mismo de sociedad que se tenía, entonces también se puede pensar de esa manera. Y acá entran en juego muchos factores: la forma de la sociedad en cuanto a las tecnologías de producción, el sistema de trabajo, la forma de organización en cuanto a estratificación social,
todos esos componentes también forman parte del quinto postulado. Y hay una fundación importante acá también, que es la relación o la estructura social en el parentesco. O sea, el parentesco puede ser vecino, puede ser el mismo apellido, pero también se puede entender como cooperación. O sea que lo que son de la misma sangre, por ejemplo, o lo que son los parientes, como nosotros decimos, podrían agruparse y producir mucho más. Por ejemplo, de una vida nómada, podríamos hacerlo sedentaria. El tema de la agricultura, pues, lo que fue un gran salto, porque el ser humano ya no hacía falta que se vaya lejos a cazar, a pescar, porque tenía su propio cultivo. Entonces, eso ha significado también un avance muy importante en la evolución del ser humano, para su organización, para su alimentación y para todo lo que implica el hecho de mantenerse en un sitio específico. Y eso va a significar, y como sabemos hoy, también puede significar progreso, porque si salimos y cambiamos cada tanto por nuestro trabajo, nunca uno es estable, entonces es muy difícil de progresar. ¿Y quién no quiere progresar, verdad? O sea, todos hacemos el esfuerzo de estar un poco mejor que ayer, o mañana voy a estar mejor que hoy. No sé si alguien levantó la mano o preguntó. Juan Carlos, adelante. En este último grupo que está explicando, profe, acá se podría poner a los japoneses, ¿verdad? Como ejemplo. Sí, Porque ellos prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ellos le prohibieron fabricar armas, pero ellos salieron adelante de otra forma, ¿no? Una de las potencias del mundo sería sí. en la actualidad, ¿verdad? Y, Cómo supieron aprovechar todo lo que otro inventa, ellos lo perfeccionaron, por así decirlo. sí. Ellos dicen, los americanos inventaron el automóvil y nosotros lo perfeccionamos. O Ujú. sea, Y hasta hasta la manera de hacer huelga es diferente a nosotros. sí. Ellos trabajan más cuando hacen huelga. Cuando hacen huelga, Sí, sí. pues. Saca más producto al mercado para que la empresa Ujú. empiece a bajar precios. Y son formas de interpretación. Nosotros quizás somos amantes de los feriados largos, pero igual también aburre el feriado largo de la gente. Entonces no, es difícil de encontrar un punto medio. Y la producción también, nosotros pensamos que el trabajo así con fuerza también puede significar progreso, y no siempre el trabajo significa progreso. Hay que replantear y en qué situación también eso se puede dar. O sea, es como que sí, porque yo uso mi energía, va a significar también que eso me va a permitir progresar, pero no en todos los casos eso ocurre. Hay gente que trabaja muchísimo, pero no ve el progreso. Entonces, eh, hay que reorientar ciertas prácticas. Pero para ello también tenemos que quedarnos un rato, reflexionar, tener también la posibilidad de una opción diferente o crear esa opción que se pueda llamar diferente. Y siempre hay un proceso que seguir. Como veíamos, entonces lo complejo nace de lo simple, lo diferenciado de lo indiferenciado, lo heterogéneo de lo homogéneo. Entonces, esa manera también de compleja, ya una manera, vamos a decirle, metafórica de entender el proceso social, cultural, que pueda permitir también a partir de la organización pensar en seguir adelante. Y solamente esta primera parte, entonces, del evolucionismo nos plantea así. Vamos a ver también más adelante cómo desarrollan su pensamiento
el ambiente, ¿no? Cómo puede influenciar en el sujeto, o el sujeto influye en su ambiente. Y hoy día también nosotros cómo podemos esto interpretar y cómo podemos entender para llevar adelante cualquier proyecto también que pueda significar un cambio significativo, un cambio hacia adelante. Ahora, tanto Taylor como Morgan escribieron libros clásicos durante el siglo XIX. Taylor, por ejemplo, ofreció una definición de cultura que nosotros ya habíamos compartido y la propuso como un tema que podía estudiarse científicamente. Van a recordar ese todo complejo que incluye muchos elementos que le pone en su definición de cultura. La sociedad antigua es un ejemplo clave del evolucionismo del siglo XIX aplicado a la sociedad. Morgan supuso que la sociedad humana evolucionó a través de una serie de etapas que ya conocemos: salvajismo, barbarie y civilización, que podemos notar en este gráfico. Entonces, el salvajismo y la flecha que mira en dirección así de progresista, vamos a decirle, los inventos y descubrimientos; la barbarie, que se ubica en la uniformidad; y la civilización, progreso evolutivo unilineal, pero siempre en esa dirección. Por eso que la flecha puede representar una metáfora que no sufre una variación, sino cada cultura también lo va a poder realizar en ese sentido. Y acá están las actividades, por ejemplo, que considera como para encontrar como característica de cada momento. Por ejemplo, el salvajismo y la barbarie las dividió a su vez en tres subetapas: salvajismo inferior, medio y superior, y barbarie inferior, media y superior. Entonces, los primeros humanos vivieron en el salvajismo inferior, con una subsistencia basada en frutos y nueces. O sea, esa es la primera parte, salvajismo inferior. En el salvajismo medio, la gente comenzó a pescar y ganar control sobre el fuego. Fíjense dónde está. En el segundo momento, entonces, salvajismo medio, ahí empiezan a pescar y ganar control sobre el fuego. Acá no está diciendo lo que el fuego nace, sino puede ser que ya haya existido, pero el ser humano no lo haya utilizado hasta ese momento. Igual que la pesca. Es un descubrimiento, un avance que el ser humano hace porque va a encontrar como un método de subsistencia. Y no solamente eso, porque los productos ya podrán ser cocinados, por ejemplo, que tampoco se ha hecho desde el principio. La invención del arco y las flechas inauguró el salvajismo superior. Los tres momentos, entonces, inferior, medio y superior. La barbarie inferior se inicia con la alfarería. El ser humano ya trabaja con sus manos, entonces ya crea elementos. Podría ser una olla, una cacerola, como nosotros hoy día conocemos, y lo va a usar como un recipiente para cocinar. Ya no solamente va a comer crudo o lo que se cocina así como la carne asada, vamos a decir hoy día, sino también ya puede poner en un recipiente, y no solamente en forma seca, también como sopa, o como nosotros conocemos como un caldito, ¿verdad? La barbarie media en el mundo antiguo dependió de la domesticación de plantas y animales, y en América de la agricultura y de irrigación. O sea que la domesticación, lo de animales, o la planta misma que se podían trasplantar, ¿no? Y los animales en cuanto a la fuerza que podía proporcionar al ser humano, entonces también era de gran utilidad. Y la agricultura, como le había anticipado, tiene un valor demasiado importante. ¿Por qué? Porque hace que el ser humano se organice. No hace falta que salga lejos de su casa. Conoce los periodos de siembra, de cosecha, y de acuerdo también se manejan los grupos, y ayudó al ser humano a crear esa cultura sedentaria. O sea, evitar el nomadismo. Ya no hace falta cambiarse de un lugar a otro, sino cada tanto.
ya se queda en un solo lugar. Y la fundición y el uso de herramientas de hierro inauguraron la barbarie superior. La civilización, que es importante, entonces ocurrió con la invención de la escritura. Sería el piso número 7 en cuanto a esto, si vamos considerando el salvajismo, sus 3 pisos, y la barbarie, sus 3 pisos, y el séptimo piso entonces va a ser la civilización. Entonces es los momentos importantes que configura o se configura como lo que se llama hoy día el salvajismo, barbarie y civilización. Ahora, el evolucionismo de Morgan se conoce como evolucionismo unilineal, que es importante entender. Pues supuso que había una línea o camino único a lo largo del cual evolucionaron y tenían que seguir todas las sociedades. O sea, no hay posibilidad de lo que sea diferente. O sea, cualquier sociedad en la barbarie superior, por ejemplo, incluyó en su historia periodos de salvajismo inferior, medio y superior. Y luego barbarie inferior y media. O sea, sin distinción, porque recuerden que si no pasaba por una etapa no podía estar en la siguiente. Justamente eso nos dice el texto. Entonces, creyó que las sociedades de su tiempo podían colocarse en varias etapas. Algunas no habían avanzado más allá del salvajismo superior. Otras habían alcanzado la barbarie medio, mientras que otras habían logrado la civilización. O sea que no todas las sociedades han alcanzado la civilización. Y evidentemente que Morgan va a tener sus detractores, ¿verdad? Los críticos, que rechazaron varios elementos de su esquema, en particular términos como salvajismo y barbarie, así como los criterios que usó para el progreso, que también era muy cerrado, la forma que podía caracterizar para que esto también pueda ayudar a entender para pasar de un nivel a otro. Entonces, dado que los polinesios, por ejemplo, nunca desarrollaron la alfarería, de acuerdo con el esquema de Morgan, se quedaron anquilosados en el salvajismo superior. ¿Por qué? Porque no hicieron el siguiente paso. En términos sociopolíticos, Polinesia era una región avanzada con muchas sociedades complejas, incluida el antiguo reino hawaiano. Además, menciona esta observación que Morgan estaba equivocado en la suposición de que las sociedades solo seguían una ruta evolutiva, porque también podían ser rutas diferentes, pero eso ya desde el siglo XX recién se puede manifestar. En ese contexto, cuando él elaboró su teoría, era difícil de decir este tipo de observaciones. La cultura primitiva, Taylor desarrolló su propio enfoque evolutivo a la antropología de la religión. La antropología de la religión, dentro de la creencia en un animismo, en un politeísmo o monoteísmo, que según los avances se va a convertir después en lo que hoy día nosotros conocemos como ciencia. O sea que estamos hablando de situaciones que genera confianza, estamos hablando de una condición de conocimiento seguro, porque el creyente, entonces, evidentemente va a creer en su santo, en su Dios, pero el no creyente va a buscar otro camino y lo va a encontrar, esa confirmación mediante la ciencia. Entonces, la visión de Taylor, la religión se retiraría conforme la ciencia proporcionara aplicaciones cada vez mejores. Justamente eso es lo que ocurre. Entonces, si bien no en todos los campos son compatibles, no son situaciones que se van a confrontar, el científico evidentemente que va a buscar también la demostración de lo que le proporciona esa condición del método que aplica. Ahora el religioso lo va a hacer lo mismo dentro de lo que le corresponda o que corresponda hacer la creencia. Y la creencia en fantasma en la actualidad, por ejemplo, representaría una supervivencia de la etapa del animi, la creencia en seres espirituales. Y hacia el interior hay mucho énfasis en cuanto a esto,
no es, por ejemplo, algo olvidado, superado, sino esa manifestación de la naturaleza misma que el ser humano pueda vivenciar, sigue siendo un punto importante de observación que pueda también considerar el ser humano en cuanto a su comunicación. Y la referencia de un artículo, Restrepo, que también la mayor parte de lo que hemos compartido tiene, al igual que el libro de Kotak, que trata especialmente de las teorías evolucionistas que también aparecieron desde el siglo XIX y se profundiza su estudio en el siglo XX. Entonces hoy hemos visto solamente la teoría evolucionista y algunas observaciones que algunos detractores también lo han realizado al respecto. Ahora, si tienen alguna consulta, opinión, sugerencia, vamos a escuchar, por favor. Sobre la última parte, profe, Sí, estaba hablando con un amigo que estaba viviendo en España y ellos, por ejemplo, dice mi amigo, ellos tienen más creencias o sea, son más supersticiosos que otra cosa. Creen más en lo que nosotros le llamamos payé que nosotros acá en Paraguay, dice. Por eso me llamó la atención la explicación que dio la aparición de fantasmas, todo eso. sí. Eh, para nosotros, o sea, para mí en forma particular, yo no creo en eso, ¿verdad? Ujú. Eh, pero me llama nomás la atención que supuestamente un país tan desarrollado, por así decirlo, por los españoles, sigan creyendo en eso, o sea, no pasaron esa etapa, se quedaron en esa etapa de supersticiones. Eso nomás quería Sí. compartir. Y son por ejemplo, vamos a decirle, cuestiones paralelas que se tienen. Por un lado, vamos a estar la parte muy avanzada en lo científico, pero está el otro sector que no, tampoco podemos decir que no evolucionó, sino forma parte de su esquema mental y de acuerdo a eso también se maneja. Y en Paraguay ni qué decir, es el interior no existe una persona que no crea, eh, ya El ojo, te el bombero, sí, y tirar las cartas, leer las manos. sí, situaciones y situaciones que siempre es importante también no dejar de considerar porque el caso contrario nosotros que antropología estamos haciendo. Si solamente de acuerdo a lo que nos parece vamos a calificar lo que hay, entonces es muy difícil de llevar adelante también esto, porque justamente de esa diversidad de pareceres, la antropología también se alimenta y puede tener contenido que compartir en diferentes, de diferentes experiencias, unos con otros. Está bien, entonces esa es la primera parte de la unidad 3 que evidentemente eso va a continuar y seguramente vamos a ir encontrando aspectos que nos pueda llamar la atención como para profundizar nuestra lectura. Así que muchas gracias por la presencia y la atención respetuosa de siempre y nos reencontramos en la siguiente clase. Muchísimas gracias y que tengan buenas Profe, tardes. una pregunta, profe. Sí, Ro. La clase pasada, ¿sobre qué fue? Yo no pude asistir y Sí, la otra vez por eso. fue presencial. Habíamos completado, o sea, la tercera clase de antropología en cuanto a la unidad 2, vamos a decirle, cultura. Entonces ahí está la Ah, grabación. entonces, profe, el que está en la plataforma, ese de etnografía todavía no se dio entonces, ¿verdad? La primera clase estamos dando ahora unidad 3. Dale, profe. Eso no era mi consulta, gracias. Está bien. Bueno, Muchas gracias, profesor. gracias a ustedes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Chao.